Hola jóvenes, en este video lo que vamos a revisar es el objeto de estudio de la ciencia económica. Y lo vamos a revisar a través de dos definiciones de economía que vamos ahorita a revisar y que de hecho son visiones contrapuestas. Y ahorita vamos a ver en qué se entiende lo contrapuesto. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia económica? Bueno, pues depende. Por un lado, tenemos una definición que dice que la economía es la ciencia que trata de la administración de los recursos escasos para asignarlos de manera eficiente a sus usos más productivos. Entonces, esa es la primera definición. Entonces, como la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para destinarlos a sus usos más productivos. Entonces, aquí la idea central es el concepto de escasez. Y el concepto de escasez implica limitación. Entonces, en este sentido, la ciencia económica trataría de entender cómo es que con recursos limitados se puede generar, se pueden esos recursos distribuir de la mejor manera a los usos más productivos. Entonces, esa sería una idea que tiene que ver con limitación, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro concepto que estudia a la ciencia económica como aquella que se encarga de la producción, distribución y consumo del valor. Y ahí le pongo entre paréntesis, riqueza generada o generado dentro del sistema económico. Entonces, aquí yo vería a la ciencia económica como aquella ciencia que trata de analizar el problema de la distribución de la riqueza, ¿sí? O del valor que se genera en una economía. Y entonces aquí es una cuestión contradictoria con el concepto anterior. El concepto anterior era escasez. Entonces la escasez pone límites, es un límite, ¿sí? Por otro lado, la riqueza como palabra es sinónimo de abundancia. Entonces aquí tenemos dos conceptos que tratan de analizar el objeto de estudio de la ciencia económica desde el punto de vista distintos, ¿no? Y de hecho, la ciencia económica empieza a preguntarse, ¿no? Ya después, bueno, entonces tenemos, es una ciencia que habla de la escasez según el primer concepto, o que habla de la riqueza según el segundo y cómo se distribuye esa riqueza, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos palabras que son contradictorias. En general, en los manuales de introducción a la economía, empiezan con bueno, el análisis de la escasez, ¿sí? Y ciertos conceptos como por ejemplo, las decisiones de los agentes ante esa escasez relativa de recursos. Que digamos, en ciertos sentidos, en la economía actual tiene sentido, por ejemplo, cuando hablamos de los recursos naturales. Los recursos naturales, hay recursos naturales que son renovables y hay otros que son no renovables. Entonces, sentido, los no renovables son escasos. Entonces, el concepto primero tendría mucho sentido en analizar cómo es que esos recursos no renovables escasos pueden distribuirse de manera eficiente para producir de mejor manera, por ejemplo, en el caso de la energía, ¿no? Pero por el otro lado, en, en, por ejemplo, los países árabes, si ustedes han visto, por ejemplo, son países petroleros y lo que se ve que menos tienen es escasez. ¿Por qué? Porque el petróleo les ha producido, han generado valor a través de la producción de petróleo y de la exportación de petróleo y sus economías, bueno, ciertas personas se concentran esa riqueza. Entonces, sí hay recursos escasos, pero por otro lado hay un problema de el dominio de esos recursos que son escasos. Y los que dominan esos recursos escasos, en general, van a ser personas que concentren la riqueza, ¿sí?
Entonces, son conceptos que son útiles para entender más o menos la realidad económica y digamos, en esta idea de la introducción es importante discutirlos, ¿no? En general, la ciencia económica trata de responder, bueno, tenemos recursos escasos, pero el problema en la ciencia económica es la producción, ¿sí? La generación de ingresos o excedente a través del uso de esos recursos que existen, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la ciencia económica. Entonces, algunas de las preguntas que se intenta resolver es el qué producir, que lo voy a poner para no estar con la letra fea, el qué producir, el qué producir es una pregunta de la ciencia económica, el cómo producir, ¿sí? Y el para quién. Entonces, son, digamos que en un estado, ¿qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Y para quién lo vamos a producir? ¿Sí? Entonces, ¿qué producir? Pues puede estar determinado en ciertos contextos por los factores y los recursos naturales con los que contamos. Sin embargo, eso no es necesariamente cierto. Si yo me pongo a pensar en Japón, en una etapa muy primigenia, pues Japón es una isla. ¿Qué es lo que pensaría que podrían producir los japoneses en una isla? Bueno, pues se pondrían a pescar, digamos, ¿no? Porque tienen el mar y van a usar esos recursos para producir, ¿sí? Sin embargo, si ustedes voltean a Japón, sí produce, sí produce pescado, digamos, pero también produce tecnología. Entonces, esa tecnología se ha creado a partir de qué? Del conocimiento, ¿sí? Y de un Estado que se ha preocupado por generar ese conocimiento, ¿sí? No solamente los privados, sino es el Estado quien dirige y da un rumbo con respecto al que producir, ¿sí? Si yo soy Japón y no me preocupo por transitar a una producción de un mayor nivel tecnológico, pues voy a quedarme rezagado con respecto a otras potencias económicas, ¿sí? O a otras economías. Entonces, el que producir sí está determinado en cierto sentido, por los recursos naturales, pero también por una cuestión que tiene que ver con ciertas voluntades políticas que en determinados momentos deciden intentar transitar de una producción simple a una producción más elaborada y con mayor tecnología. El cómo producir, pues tiene que ver también cómo vas a producir el pescado, si lo vas a ir con el barquito o te vas a traer un barcote que ya succiona el pescado, ¿no? Entonces tiene que ver con la técnica, también tiene que ver con recursos. Entonces yo puedo empezar a producir de una manera muy rudimentaria, pero en la medida que voy obteniendo ganancias, yo tengo que buscar la mejor forma de producir lo que estoy haciendo. Y eso es que, pues es ir transitando de una producción simple a una producción cada vez más elaborada con mayor tecnología, ¿sí? Y no importa que la tecnología la obtenga de otro lado, el chiste es producir en la mejor forma, ¿sí? Ahora, lo ideal es que todos los países cuenten con su tecnología propia, pero la realidad no es así. Y, por ejemplo, el caso de China es un ejemplo que nos dice que no necesariamente no producir tecnología propia es lo que nos puede llevar al acabose, ¿no? China ha mostrado que a partir de utilizar la tecnología de otros, ha podido industrializar y desarrollarse. Entonces, son cuestiones que hay que ir pensando en estas preguntas que se plantea la economía. Bueno, al final
pues ¿para quién? ¿No? Entonces una pregunta relevante es en una economía es ¿para quién voy a producir? ¿Voy a producir para el consumo interno o para externos? ¿Sí? Entonces, si decido producir para consumo interno, pues tengo que ver qué es lo que necesito para abastecer ese mercado. Si es un mercado creciente, si es rentable o no. ¿Y qué voy a producir? ¿No? Si voy a producir para afuera, a lo mejor me tengo que adaptar a los gustos y a las costumbres de otros países. Entonces, tengo que considerar todo toda esa problemática que tiene que ver el hecho de generar la producción. En general, a la economía clásica, el problema central, era la cuestión productiva. ¿Sí? Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Es un video cortito de 10 minutos para que lo vayan revisando y en la clase del lunes vayamos viendo algo más a partir de estos dos conceptos de economía. Quisiera cerrar nada más este video con lo que vamos a empezar a ver, que tiene que ver con el problema del valor. Entonces, tanto para aquí voy a escribir con el pizarrón, tanto para los enfoques convencionales como los críticos, un problema central ha sido el problema del valor. Entonces, con esto cierro y dejamos el problema del valor para la próxima clase. Entonces aquí los dejo, jóvenes, y nos vemos la clase que viene. Saludos.